La reproducción es un proceso complejo y muy variado, según los animales implicados. Para algunos animales, simplemente implica la duplicación de sí mismo. Para otros, es necesario encontrar pareja. Este proceso puede ser muy difícil o muy simple, dependiendo de la especie, y diferentes criaturas se enfrentan a esto de diferentes maneras. Una forma en que los organismos han sido diseñados para lidiar con el problema de la reproducción es el hermafroditismo, en el que los individuos tienen ambos órganos reproductivos. Esta condición se encuentra más comúnmente en peces, pero otros animales la exhiben bien. El hermafroditismo en animales se presenta en dos formas principales: secuencial y simultánea. El hermafroditismo secuencial se refiere a organismos que comienzan su vida como un género y potencialmente pueden pasar al género opuesto a medida que envejecen. Hay dos tipos de hermafroditismo secuencial según el género en el que comienza la vida el organismo. Si el organismo comienza su vida como un hombre, el hermafroditismo secuencial se llama protandría. Si la situación se invierte, se llama protoginia. 1. Hermafroditismo simultáneo. En el hermafroditismo simultáneo, los animales siguen siendo hermafroditas durante toda su vida. Este tipo de hermafroditismo es poco común en la mayoría de los vertebrados. Pero es conocido entre algunos vertebrados, principalmente en peces. Cuando ocurre, a menudo se trata de un fenómeno conocido como comercio de huevos. Este fenómeno involucra un tipo especial de apareamiento en el que ambos socios se pasan los huevos y fertilizan los que reciben. 2. En otros organismos, el hermafroditismo simultáneo va en sentido contrario con los socios intercambiando esperma, involucrando gametos masculinos en lugar de gametos femeninos. Esta condición ocurre en peces, caracoles, crustáceos y otros organismos. 3. Ambos de estos mecanismos se encuentran en peces, moluscos 4 y crustáceos. 5. Curiosamente, el hermafroditismo simultáneo permitiría a los organismos aparearse con cualquier miembro de la misma especie, pero al menos algunos de los hermafroditas simultáneos son monógamos. Por ejemplo, la lubina, un pequeño pez de arrecife en formación, es un hermafrodita simultáneo que se somete al comercio de huevos. Sin embargo, a pesar de la amplia oportunidad de aparearse con cualquier otro miembro de la escuela, el bajo de tiza es monógamo. 6. Hermafroditismo secuencial. El hermafroditismo secuencial es mucho más común que el hermafroditismo simultáneo. 7. A diferencia del tipo simultáneo, los hermafroditas secuenciales solo tienen los órganos reproductivos para un género en un momento dado. En determinadas circunstancias, pueden cambiar de género. Los peces loro son bien conocidos por su capacidad para cambiar de hembra a macho. 8. Las hembras son capaces de sentir la ausencia de un macho en un territorio determinado, y esta ausencia estimula el desarrollo de una de las hembras de la zona para convertirse en macho. Curiosamente, a diferencia de otras especies conocidas de hermafroditas secuenciales, no suele ser la hembra más grande la que se transforma en macho. 9. En cambio, una de las hembras más pequeñas se convertirá en macho. Un patrón similar ocurre en algunas especies de pez ángel, aunque en este caso es la hembra más grande la que cambia de género. 10. Con mucho, el ejemplo más común de este tipo de hermafroditismo protógino se encuentra entre los lábridos, que son un pez de agua salada. El lábrido de cabeza azul es el ejemplo más conocido y estudiado. Un estudio reciente postuló que el mecanismo detrás del cambio de género de mujer a hombre proviene del estrés de tener el orden social interrumpido. Esencialmente, el artículo argumentó que la ausencia de un macho induce un estrés social en las hembras que provoca modificaciones epigenéticas, cambios genéticos fuera del genoma, que llevan a que la hembra más grande se convierta en macho. 11. Independientemente, el lábrido de cabeza azul es uno de los ejemplos más conocidos de hermafroditismo protógino. Aunque es menos común, algunos peces pasan de macho a hembra cuando surge la necesidad. El más conocido de estos peces es el popular pez payaso. Además de generar su propia franquicia de películas, estos peces también son populares entre los acuaristas de agua salada. Lo que es menos conocido es su capacidad para cambiar de género. Los peces payaso viven en colonias que consisten en una hembra más grande, un macho más pequeño y hasta varios juveniles. Si la hembra muere o es removida, el macho más pequeño crecerá y cambiará internamente a una hembra, mientras que uno de los juveniles se convertirá en macho. 12. Orígenes del hermafroditismo. Los evolucionistas han luchado por explicar el hermafroditismo.
Según sus propias filogenías, estudios que intentan determinar la ascendencia, no existe una línea clara que rastree la evolución de las diversas formas de hermafroditismo en peces u otros organismos. 13.415, un artículo propuso la idea de que el hermafroditismo surgió de una especie de condición protohermafrodita. Exactamente cuál era esa condición no está bien definido, pero supuestamente permitió que los primeros peces exhibieran múltiples formas de hermafroditismo. Sin embargo, esta idea no está muy extendida. La opinión más común en la comunidad evolutiva es que el hermafroditismo se deriva de alguna manera de organismos heterosexuales. 16. Generalmente, los evolucionistas piensan que el hermafroditismo surge de la necesidad de parejas, de mantener la diversidad genética en organismos de baja movilidad, o de la ventaja de ser más grande como un género dado. 17. Sin embargo, ninguno de estos modelos explica cómo surgió el hermafroditismo en primer lugar. Un artículo decía, sin embargo, son mucho menos seguras las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo evoluciona exactamente el hermafroditismo a partir del gonocorismo? ¿Distintos géneros? ¿Y resurge alguna vez el gonocorismo de instancias filogenéticamente localizadas de hermafroditismo ancestral? 18. Este documento está formulando las preguntas correctas, incluso si no responde alguna de ellas. Existe la suposición tácita de que, de alguna manera, no importa cuál sea la respuesta, el hermafroditismo debe haber evolucionado porque existe. Esta es la falacia lógica de plantear la pregunta. El simple hecho de asumir que algo sucedió no lo convierte en verdad. Este es otro ejemplo de la naturaleza plástica de las explicaciones evolutivas donde, independientemente de las dificultades, evolución tiene una respuesta. El hermafroditismo tiene mucho más sentido desde la perspectiva de la creación. En el mundo anterior a la caída, el hermafroditismo simultáneo podría haber permitido que los organismos con interacciones limitadas se reprodujeran más fácilmente, ya que habrían podido aparearse con cualquier miembro de su especie. En el mundo posterior a la caída, el hermafroditismo secuencial también habría sido increíblemente útil para mantener la reproducción si el macho o la hembra dominante en un grupo muriera o fuera devorado por un depredador, particularmente para animales coloniales más pequeños como el pez payaso. Por lo tanto, el hermafroditismo en los animales encaja mucho mejor con una cosmovisión bíblica. Saber que Dios se preocupa por sus criaturas y quiere que prosperen, Salmo 104, 24, 28.